Jesús en un principio nos habló de que seguirlo a Él era necesario cargar su cruz y seguirlo. Jesús con esto nos decía que allí en el mundo conseguiríamos aflicciones, que no iba a ser fácil porque el mundo estaba diseñado para que poder hacer todo lo posible, la oposición posible, para que tú desistieras del plan y la voluntad de Dios. Jesús hacía la voluntad del Padre. El Padre es la idea y el pensamiento totalmente perfecto de la creación. Y Jesús hacía totalmente la voluntad del Padre en toda la plenitud de la obediencia. Nosotros ahora estamos en un mundo totalmente diferente, pero con un Dios igual. El mundo es aún violento, aún mucho más pervertido que el que estuvo Jesús. Tenemos que entender que hoy nos llamamos los hijos de la gracia, los hijos de la fe, por la cruz y por el sacrificio de Jesús. Allí somos justificados como la fe de Abraham. Pero cuando hablamos de la fe de Abraham, recordamos que es lo mismo que Jesús puso en obra. Jesús le dijo a su discípulo: los envío como ovejas entre lobos. Los gobernantes los echarán en la cárcel, los perseguirán. Muchos los asesinarán a causa del evangelio que predican. Jesús nos llamó a ser discípulos a las naciones. No te llamó a ser creyente solamente, te llamó a ser discípulo, a que ese maestro tuyo esté en ti y tú crezcas en su enseñanza para crecer y ser semejante a Él. Jesús nos contó y nos dijo que cuando llegases a ser hijo de Dios, llegase a ser pacificador, el predicador de las naciones, que en el mundo conseguirás persecución, pero bienaventurados aquellos que los persigan y hablen toda clase de calumnia, porque te calumniarán, te dirán toda clase de cosas, porque así fueron los religiosos en aquel tiempo con Jesús. Al maestro le dijeron: está poseído por el demonio. Le dijeron: profeta loco, profeta endemoniado. Pero Jesús nos dijo: si el siervo no es más que su amo y su discípulo no es más que su maestro, pero cuando ese discípulo llega a ser igual que el maestro y el siervo igual que su amo, ¿cuánto más le dirán? Si a su amo y a su maestro le dijeron que echa fuera demonio, está poseído por Beelzebú, ¿cuánto más a su siervo, a su discípulo que predican la verdad? Te digo todo esto porque no te dejes engañar, porque Jesús nunca nos mintió. Si tú tienes que seguir a alguien, siguen a Jesús. Es el camino, la verdad y la vida. Él es el que lleva a la vida eterna. No pretendamos que vamos a tener una vida totalmente relajada y flexible y ancho el camino, porque si Él nos dijo que espacioso es el camino que lleva a la perdición, pero el estrecho, el angosto, que muy poco consiguen, el que lleva a la salvación. Dios nos dijo que muchos en aquel momento querrán saltar la cerca, pero Él es la puerta. Y aquellos que salten y busquen otro camino será echado porque son salteadores. Ahora, Jesús nos dijo que el que no aborreciera su vida, el que no llevara su cruz, el que no aborreciera a padre, a madre, el que no dejara toda su vida y su honra, no podía ser su discípulo. Te lo dice
porque Él le estaba advirtiendo como a Él. Recordemos que los primeros que aborrecieron a Jesús fue sus hermanos y su madre, que no creían en su divinidad, que Él era hija de Dios. Recordemos cuando Él estaba en su casa allí, y sacando demonios, sanando y predicando, llegó su hermano y su madre, y Él les dijo: ¿quién es mi padre y mi madre? Sino todo aquel que hace la voluntad de mi Padre, todo aquel que es el Rey del reino de los cielos. Son ustedes, son mi familia, porque ellos se están oponiendo a la voluntad de Dios. Es necesario que nosotros nos pongamos en el camino de Jesús, pero sin volvernos atrás del arado. Agarremos el arado y no nos volvamos atrás, sabiendo que si no aborreces tu vida anterior, no podrás seguir a Jesús. Abraham en toda su plenitud se le dio una orden, sabiendo que tú y yo somos hoy justificados por la fe de Abraham. En aquel momento también aquellos judíos le decían a Jesús: nosotros somos hijos de Abraham. Y Jesús le respondía: pero si son hijos de Abraham, ¿por qué me buscan matarme? Si ustedes son hijos de Abraham, hagan las obras de Abraham. Si son hijos de la fe, recordemos que Abraham, para poder tomar y ser padre de la fe, tuvo que desprenderse de todos sus familiares y irse a una tierra lejana, donde le indicaba a Dios, alejado de su familia, de todo aquel recuerdo, de toda aquella vida vieja. Tuvo que desprenderse para hacer la voluntad de Dios. Y aún cometiendo el error de llevarse a Lot, tuvo que dividirse de Lot para poder recibir esa bendición. Recordemos que Lot y Abraham en un momento también tuvieron discusiones, tuvieron contiendas, pero así este es el ejemplo totalmente claro que quiera Jesús. Entre Lot y Abraham tenían dos elecciones: de morar en la ciudad o morar allí en el desierto, allí alejado de la ciudad, donde estaba el pecado y la perdición. Lot eligiendo allí la ciudad, el pecado y la perdición, y Abraham eligiendo allí el desierto, la soledad del campo, donde Dios lo prosperaría, donde Dios haría de él un amigo confiable, donde él le confiaba todos sus secretos y tenía esa comunión con Dios. Y allí en ese campo estaba totalmente sacrificando alabanza y adoración a Dios. Hasta Dios llegó a comer y visitarlo allí presentemente e informarle lo que iba a hacer con Sodoma y Gomorra. Y Abraham intercedió por Lot para que no fuera allí muerto con su familia y tomar parte del juicio de Sodoma y Gomorra por sus pecados. Pero recordemos cómo la mujer de Lot miró atrás viendo el pecado. Dios te pide hoy que entiendas que la vida de seguir a Jesús no es una vida de ser tibio, porque es mejor ser frío. Porque cuando seas caliente, no dejes a Jesús y siempre vivas en el espíritu ardiente. Porque Jesús dice que si eres tibio, de mi boca te vomitará, Él te sacará de su boca. No es fácil seguir a Jesús, porque tienes que dejar una vida de pecado, tienes que dejar una vida antigua y aborrecer a aquellos que aborrecen a Jesús. Elegir entre el mundo y Jesús, elige a Jesús. Te da bendiciones aquí en la tierra y mucho más la vida eterna en los cielos. Recordemos que Pedro llegó y trató de salvar su vida. Recordemos que él nos dijo: el que quiera salvar su vida la perderá, porque el que pierda la vida por amor a mí y el evangelio que predico la salvará. Pedro negó a Jesús, porque si no lo fuera negado, fuera sufrido la misma suerte que Jesús allí en la cruz. Pero Jesús
aún lo perdonó y Pedro rectificó. Y le dijo: Pedro, apacienta mis ovejas. Y Pedro al final entregó su vida allí a la cruz, y así como sus 12 discípulos fueron muertos mártires allí por las persecuciones. Ese mundo que conocieron los discípulos en aquella época, en la iglesia primitiva, era un mundo mucho más difícil que el de ahora. Es cierto, el evangelio no cambia. Dios no cambia, cambia el mundo y su perversidad, pero el evangelio es más fuerte que el mundo. Recordemos que en aquella época iban mártires totalmente alegres, cantando allí a la hoguera, allí a ser sacrificados a las bestias, allí a ser mutilados por gladiadores, para entretenimiento de los romanos, quemados como antorchas en los caminos. Dios nos llama a que lo amemos de todo corazón. Carga tu cruz y síguelo. Si es necesario de perder la vida, piérdela. Pero es necesario que tú seas un discípulo fiel a Jesús. Los demonios creen en Jesús, pero no hacen la voluntad de Jesús. Los discípulos creen en Jesús, caminan en Jesús y quieren crecer en Jesús. Él te llama a ser discípulo de Jesús fiel. No creas en un evangelio totalmente online de que tú puedes tener un pie bailando la Macarena en la discoteca y ir a la iglesia al siguiente día. Es tener un amante o la querida, o divorciarte, o andar en el mundo y volver a la iglesia, y Jesús no lo va a ver. Jesús te perdona toda clase de pecado que tú hayas tenido, pero con arrepentimiento genuino. Jesús requiere de ti y de mí que demos frutos. Muchos de su iglesia y muchas de su iglesia vendrán días que va a ser difícil, más difícil que la iglesia primitiva, que los llevarán allí a la muerte. Muchos de nosotros serán allí asesinados, echados en las cárceles. Muchos le negarán predicar el evangelio, pero así como Pedro, que temió un día morir en la cruz con Jesús, ya no le tenía miedo a las autoridades y predicaba aun cuando las autoridades le negaban el permiso de predicar el evangelio públicamente y enseñarlo. Si tú y yo estamos llamados, aunque nos prohíban, aunque nos quiten totalmente la autorización de predicar, la orden de Dios es predicar el reino de los cielos, está por encima de todo gobierno. No seamos como Pedro, aquel que lo movía la paja, sino como aquel Pedro que se convirtió en la roca firme en Jesús y en sus enseñanzas. No prediquemos un evangelio online, falso. Jesús es el mismo hoy y siempre. Jesús es el que hace milagro, el que hizo, el que lo hace y el que lo hará. Es el divino, el poderoso y el santo. Jesús de Nazaret, quieres que tú crezcas. Si tú agradeces allí esa gracia, esa fe en la cruz del Calvario que no tenías tú, eras merecedor. Tú no eras merecedor de esa salvación, que los judíos ni siquiera conocen el poder del Espíritu, y tú lo conoces, que le agradezcas con la santidad, seguirlo, crecer en Él, comer y beber todos los días de Él. Él dio su vida en la cruz para que tú tuvieras una relación estrecha, como Abraham, que adoraba y glorificaba diariamente y caminaba en la palabra de Dios, de Jehová, de Yahweh, en el desierto. Él no conoció los mandamientos, pero su corazón era recto ante los ojos y justo ante los ojos de Dios.
Recordemos que como Esteban, aún allí, en esa situación de acoso, para que negara la enseñanza de Jesús, para que negara la divinidad de Jesús, él predicó abiertamente a esa casta judía de religiosos, que así mucho conseguiremos hoy allí, que te dirán: no prediques el evangelio del reino, no digas la verdad, no hables sobre Jesús y su palabra. Te apedrarán, te enviarán a las cárceles, aún en las mismas iglesias te condenarán. Pero Esteban, aún así, aún por encima de su vida, empezó a predicar y diciéndole: Israel, judíos religiosos, ustedes que matan a los profetas, mataron, asesinaron al Mesías, ustedes que allí, cuando se le habla la palabra de verdad, no la aceptan y se tapaban los oídos. Y Esteban, aún resplandeciente como la cara de un ángel, era inconmovible, fue apedreado y muerto. Pero aún así, hasta la muerte, no los odió y le dijo al Padre: perdónalos, Padre, porque no saben lo que hacen. Y vio al Hijo del Hombre allí, sentado a la diestra del Padre, y el cielo se le abrió. Dios quiere ese tipo de fe, que aún hasta los límites no neguemos a Jesús. No lo neguemos por un bocado de comida, por un pan, por un empleo, por un negocio, por un puesto en el gobierno. Porque Jesús fue tentado por el hambre, con la muerte, con el poder, pero nunca se doblegó allí a la tentación del diablo. Recuerda que no estamos llamados a negar a Jesús. Como así lo aceptaste, lo puedes negar, y al negarlo te desprendes de Dios. Recuerda que Satanás buscará por todos los medios que tú le sirvas a él, así como lo hizo con el mismo Jesús. Mantengámonos firmes, que tu familia, que tus placeres de vida no se imponga por encima de lo que crees en Dios. Jesús quiere que tú seas lo primero en tu vida, que así tú seas luz del mundo y lámpara, que seas esa higuera que dé fruto, ese fruto que sea para otro. No creas en ese evangelio que predican, que no hay que dejar el mundo para seguir a Jesús. Jesús no nos habló eso, Pablo no nos habló eso, ni siquiera Abraham nos habló eso. Sigue el camino estrecho, sigue la enseñanza de Jesús de la mano, no te sueltes, come y bebe de su sangre, porque Él es la vida eterna.